Pónganse en pie, hermanos. Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que vamos a introducir con el texto de la lectio divina en Josué 3, para hacer la lectura de manera alternada. Josué 3, todos en pie, hermanos. Vamos a hacer esta lectura alternada de todo el capítulo 3 de Josué. Dice así la escritura: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 tribus de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Todos, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Vamos a dar respuesta con el himno número 45, Padre, tu palabra es mi delicia. En la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, por John Gray y traducida por Juan Bautista Cabrera. Señor.
celebramos el inicio de la Cuaresma. 5 domingos que nos preparan para conmemorar la entrada triunfal del Señor a Jerusalén en el Domingo de Palmas. Temporada en la que traemos a la memoria el ministerio de nuestro Señor, sus poderosos hechos, sus manifestaciones públicas, que con su llegada el reino de Dios está. Pero para no interrumpir la serie que tenemos sobre el libro de Josué, que se conjunta con el tema reformacional del concepto bíblico de oficio, hoy le daremos continuidad. Y el título del mensaje es Jehová está con nosotros. Dejo lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así como estamos, hermanos, del pasaje que hemos leído en Josué 3, retomemos un par de versículos. Los encontramos en los versículos 9 y 10. Vamos a leer esos dos versículos juntos. Dice la palabra del Señor. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Amén. Oramos. Bendito soberano Señor, te damos gracias en esta mañana. Muy contentos, Señor, de estar formando parte de esta comunidad de fe que se goza en alabarte con preciosos cantos, con la lectura de tu palabra, pero también, Señor, como tú lo has ordenado, buscando ser edificados con tu palabra. Así que ahora, Señor, te rogamos, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y tu palabra, Señor, sea en ellos implantada para dar fruto abundante. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Este capítulo 3 que leemos forma parte de estos primeros 3 capítulos de introducción a toda la obra que el pueblo de Dios hace al entrar a Canaán y tomar posesión de esta tierra como tierra que es herencia de Jehová. Hemos considerado los capítulos anteriores y por eso no queremos dejar como si fuera un poco brusco el corte aquí, sino concluir con este capítulo 3 antes de iniciar el avance del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. En los capítulos anteriores el pueblo de Dios ha recibido indicaciones que directamente Dios da a Josué, como en el capítulo 1, indicaciones que Dios da a Israel sobre lo que ha de ser la toma de posesión de la tierra de la herencia. Pues no simplemente se trata de entrar a un territorio y tomar posesión de ella, sino ha de hacerse en conformidad con la voluntad de Dios. Porque como hemos dicho, no se trata de que un pueblo entre y tenga un territorio donde vivir, sino se trata de ver lo que Dios está haciendo, que es una obra mucho más grande que solo abarcante a Canaán. Dios está restaurando todas las cosas, significa la restauración de toda la creación a la comunión con Él, porque la obra de nuestro Dios en Cristo Jesús no se refiere únicamente a las almas, como suele muy comúnmente decirse. Dios en Cristo salva al hombre completo, y al salvar al hombre completo y restituirlo al oficio, también está restaurando toda la creación.
Por eso decimos que la obra de redención en Cristo Jesús tiene un impacto cósmico o alcances cósmicos, porque se extiende a todo el cosmos. Y esta historia que nos narran las Escrituras es una historia que tiene ese impacto y ese propósito de que veamos la obra de Dios en todo su abarcante impacto de redención. Porque nosotros no tenemos un país o una nación que conquistar. Porque Canaán, o para nosotros nuestro Canaán, la tierra de la promesa para nosotros, no se puede circunscribir a un territorio como el de Canaán, porque nosotros somos enviados por Cristo a las naciones, y conquistar todo para nuestro Señor, trayendo todo a los pies de Cristo. Y en hacer esto también nosotros tenemos que recibir instrucciones. También nosotros recibimos cómo hemos de llevar a cabo esta misión, cómo hemos de llevar a cabo esta tarea. Es por eso que el libro de Josué nos es de mucha bendición para enseñarnos todo esto. Hemos visto que es Dios el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Hemos visto lo importante y crucial que es la palabra de Dios para guiarnos. No debemos conducirnos en nuestra propia opinión, como dice Proverbios, sino siguiendo la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Por eso tampoco nosotros podemos desviarnos. Dios le dijo a Josué: no te apartarás de esta ley, ni a derecha ni a izquierda. Y ese también es el llamado para nosotros. En el quehacer nuestro no debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Ahora, después de recibir todas esas instrucciones y señalar, como ha sido ya evidente, que Dios está haciendo esto, también por lo que está sucediendo del otro lado. Obviamente el pueblo de Dios sabe lo que está pasando de este lado, como nosotros sabemos lo que está pasando de este lado. Pero ¿qué piensan, pero qué sienten los que no son del pueblo de Dios? No lo sabemos. Y aquella incursión de los espías sirvió para corroborar que Dios iba a entregar en sus manos esa tierra. El temor de Dios estaba ya sobre aquellas naciones. El temor de Dios había impactado ya su vida. Y una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios le dijo a estos hombres: sé y sabemos que Dios va a entregar esta tierra en sus manos. Esa palabra debió consolar y fortalecer grandemente a los israelitas. En este tercer capítulo, el pueblo de Dios se mueve, dice el texto, del campamento de Sittim, avanzan hacia las riberas del río Jordán. ¿Qué van a hacer ahí? Van a esperar a lo que Dios tenga que decir. Pero hay tres momentos aquí que son importantes. En este capítulo 3 se nos narra que el pueblo se prepara para adentrarse y para tomar posesión de esa herencia. Desde el lugar de Sittim, donde estaba el campamento, se movieron para llegar hasta este lugar. Ya solo tenían que cruzar el río Jordán para iniciar a tomar el territorio. Ese río era lo único que los separaba de la tierra de su herencia. ¿Qué tan cerca estaban ahora? Hasta este lugar llegó Josué y todo el pueblo de Dios, pero no actuaron de inmediato. No tomaron acciones de inmediato. Ahí reposaron 3 días. Tanto reposaron 3 días como para recuperar fuerzas, sí, pero también como para esperar el consejo de Dios. En todas las cosas no debemos ser arrebatados. Hacer, como dicen a la mexicana, en caliente.
O algunos otros dicen, primero matamos y después averiguamos. En las tareas que nos llevan a cabo, nos ocupan en el reino de Dios, siempre hemos de hacer estas dos cosas. Nunca se hacen por arrebato, nunca se hacen por un mero emocionalismo, sino se hacen escuchando a Dios y moviéndose solo en las indicaciones que Dios nos da, porque son las batallas de Jehová. Por eso, en este capítulo, lo que resalta es que al avanzar hacia la tierra de Canaán, o avanzar hacia la conquista de todas las naciones para gloria de Cristo, avanzamos por fe, porque Dios está con nosotros. Las Escrituras insisten en cada página que Dios está con su pueblo, y nos dicen también lo que esto quiere decir, y no es de extrañar que así sea, porque nosotros, hermanos, somos prontos para olvidar las promesas de Dios. Las promesas de Dios, cuando las escuchamos, nos entusiasman, nos llenan de gozo, pero pronto tendemos a olvidarlas en el fragor de las luchas cotidianas. Pronto, en el cansancio de las labores, olvidamos las promesas y pensamos más en nuestro cansancio que en lo que Dios nos ha dicho. Pensamos más en la carga que llevamos que en el Dios que ha dicho que estará con nosotros. Olvidamos, y por eso en medio de las pruebas solemos quejarnos. ¿Acaso Dios sigue con nosotros? ¿Acaso Dios cumplirá sus promesas? ¿No estaré acaso yo solo? Muchas ocasiones esto es nuestro sentir. ¿Qué pensarían los israelitas ahora que están simplemente separados por un río y la tierra prometida? Obviamente, en esa tierra, como ya ha sido evidente para ellos desde la primera vez que Moisés envió espías, ese pueblo, esa tierra está habitada. En esa tierra hay pueblos más fuertes quizá que ellos, numéricamente hablando, militarmente hablando. Quizá ellos han estado ahí mucho tiempo. Israel viene de un peregrinar, y antes de ese peregrinar era un pueblo esclavo. ¿Saben los israelitas que estas naciones no simplemente les van a decir bienvenidos? ¿No? Aquí están las llaves de mi casa, yo me voy. No, estos pueblos van a presentar lucha. Estos pueblos van a defender, aunque ya el temor de Dios se ha posesionado de ellos, estos van a pelear por sus ciudades, van a pelear por sus tierras. Israel sabe eso. ¿Y acaso no humanamente eso también impacta en el ánimo de Israel? Si una vez se desanimaron porque 10 hombres dijeron, nos van a matar, vamos a morir, y eso comenzó a contagiar al pueblo, dijeron, mejor vámonos, vamos a regresar a Egipto. Somos esclavos allá, pero por lo menos hay carne, cebollas y ajos. Pronto se contagió el pueblo. El miedo se apoderó de ellos. Ahora, los israelitas no son superhombres. Y nosotros podemos ponernos en su lugar y pensar por un momento en qué ánimo pueden estar. Así que lo que dice este capítulo es muy necesario para que este pueblo avance. En el corazón de los israelitas podemos ver que hay una lucha de fe. Lo que están viendo con sus ojos y lo que han escuchado de Dios. ¿Avanzamos por lo que ven nuestros ojos o nos volvemos o avanzamos por lo que Dios nos ha dicho?
¿Qué determina si avanzamos o no? Debemos responder nosotros también a eso, porque eso también vivimos el día de hoy. Callamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por miedo quizá. En muchos lugares hemos aceptado retirarnos del contexto público para volver nuestra fe cristiana algo muy privado y volver el señorío de Cristo a lo privado y quitarlo de la escena pública. ¿Acaso tenemos miedo de los adversarios? ¿Acaso pensamos como los israelitas? El panorama que están viendo es que los adversarios están más equipados, tienen mejores recursos que los nuestros. ¿Acaso eso detiene nuestro avance? Si fuera así, necesitamos entonces escuchar este pasaje de la Escritura. No sea que el miedo produzca la duda en nosotros y la duda impida el cumplimiento de nuestra vocación. Recordemos los días de Moisés que mencionaba hace un momento, que Moisés envió a los espías a explorar la tierra y cuando regresaron, sí hablaron de las riquezas, sí hablaron de lo próspero que eran aquellos lugares, sí hablaron de todos los bienes que vieron, pero también dijeron que sus habitantes eran gigantes. El miedo hizo que ellos hablaran de sí mismos, diciendo delante de ellos somos como langostas. Es decir, nosotros somos unas cositas así delante de ellos. ¿Acaso eso mismo sintió Saúl cuando vio a Goliat? Que al escuchar a Goliat no se atrevió a comenzar la batalla. Porque estas cosas desaniman. Aquellos hombres desanimaron con esas palabras a sus hermanos y eso terminó por impedir el avance del pueblo de Dios, de manera que no pudieron entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué nosotros estamos tan quietos, hermanos, en estos tiempos? Alguien ha comparado al pueblo de Dios con un río muy ancho, pero poco profundo. Es decir, sí, la iglesia de Cristo está creciendo y por eso damos gloria a Dios. Pero ¿qué tanta eficacia, qué tanto esfuerzo está realizando en el cumplimiento de su vocación? Parece que no mucho. Hoy en día está en boca de todos el avivamiento que se ha suscitado en una universidad metodista en los Estados Unidos. Y comenzaron a escucharse otras noticias que en otros lugares también comenzaron a suscitarse otros avivamientos. Y lo que me llamó la atención es que eran universidades también. Otra cosa, a quienes me han preguntado, yo he dicho que es muy temprano todavía para decir o hacer una evaluación precisa de estos así llamados ahora avivamientos, porque un avivamiento trasciende, un verdadero avivamiento trasciende la adoración cúltica, y ahora lo que estamos viendo es solo adoración cúltica. Gloria a Dios por aquellas personas que esto ha significado volverse a la palabra, que son vueltos a leer la Escritura, que son vueltos a la comunidad de fe. Gloria a Dios. ¿Y después? La pregunta es, ¿después de esto qué? Porque no pude evitar pensar que en algún momento ahora estos lugares están funcionando como Tierra Santa, porque todo el mundo quiere ir ahí para experimentar lo mismo. ¿Habremos de ir ahí para experimentar lo mismo? En la Reforma, en el pasado, no ha sido así. La Reforma es del Espíritu Santo y de su palabra, y de esa fortaleza
Y nosotros también, hermanos, hemos estado orando por un avivamiento, por cierto, pero un verdadero avivamiento que signifique que el pueblo de Dios se levanta para actuar, para vivir en conformidad con la palabra de Dios en todos los ámbitos de la vida. En primer lugar, miramos en este pasaje del capítulo 3, quiero llevarlos, hermanos. Bueno, el versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasar. Después de 3 días, primero, los oficiales. Miren, el pueblo no pasa así simple y sencillamente. No, Dios ha puesto oficiales. Y son los oficiales los que recorren todo el campamento. La palabra también puede traducirse, además de como oficiales, los que organizan, los que gobiernan. Ellos recorren todo el campamento y le dicen al pueblo, le dan esta instrucción: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. En el Antiguo Testamento, la presencia del Señor estaba de una manera muy palpable puesta ante los ojos de Israel. El tabernáculo era eso. El tabernáculo era para decirle a Dios, a Israel: yo estoy con ustedes. Por eso es que el campamento se ordenaba en torno del tabernáculo. El tabernáculo no estaba en una orilla. El tabernáculo estaba en el centro. Y todo el pueblo se ordenaba alrededor de ello. ¿Por qué? Porque esa era una expresión de decirle a Israel: yo estoy contigo. Por eso, una ocasión en que Israel pecó gravemente, Dios ordenó sacar el campamento, para de esa manera decirle a Israel: no estoy contigo. Y lo más importante que había en el tabernáculo y después en el templo, se encontraba en el lugar santísimo, que era el arca del pacto, también conocido como el trono de Dios. Porque ese era el ejemplo más claro, más vívido de que Dios moraba en medio de su pueblo. Dios quiso venir. Y durante toda la marcha del desierto, si ustedes ven el libro de Números, el pueblo solo avanza cuando sucede esto, cuando se mueve el arca del pacto. Porque eso es decirle al pueblo: Dios es nuestro guía. Caminamos por fe. Los cristianos caminamos por fe, porque vamos siguiendo a Dios, porque el que marca la pauta de nuestro avance es Dios. Por eso los oficiales, los que organizaban al pueblo, los que gobernaban el pueblo, llegaron para decirle a todos: cuando ustedes vean que el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes la llevan, cuando se mueve, ustedes también se van a mover. No vamos adelante del arca del pacto, no vamos a un lado del arca del pacto, vamos detrás del arca del pacto. Porque es de esa manera que Dios está diciendo: marchemos. Porque es de esa manera que Dios está diciendo: vamos. El arca del pacto es una señal visible que le asegura al pueblo que Dios estaba con ellos y que Dios iba delante de ellos a la tierra prometida. Miren de qué maravillosa manera Dios en su misericordia quiso ayudar a la fe de los israelitas. Esa fe
en Dios. Esa fe se enfoca en Dios. Muchas personas suelen decir, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios va a hacer tal o cual cosa porque yo tengo mucha fe. Eso es decir que la seguridad de que algo va a pasar es porque tú sientes que va a pasar. ¿No es eso poner la certeza de tu fe en ti mismo de alguna manera? La fe cristiana no se fundamenta en uno, sino en aquel que da la palabra, se toma de la palabra. Por eso, aunque las cosas no se vean tan bien como quisiéramos, no dependemos de ellas. Cuando los 10 espías desanimaron al pueblo, uno de ellos Josué, dijeron al pueblo, ¿se acuerdan que Dios nos dijo que nos va a entregar esa tierra? Entonces miren con qué ánimo le dijeron al pueblo, los vamos a devorar, los vamos a vencer. Nunca negaron que eran ciudades fortificadas, nunca negaron que eran gente con ejércitos, nunca negaron lo que los otros espías dijeron. Lo que aseveraron es, pero con nosotros está Jehová. Y Jehová ha dicho que conquistaremos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Haciendo con esto manifiesto que la elección del Señor es inalterable y por lo tanto también asegura nuestra vocación, nuestra salvación, porque también en ese mismo capítulo el apóstol Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ni los israelitas ni nosotros vamos solos a la conquista. Dios va delante de nosotros. Hay una clara manifestación de su presencia con nosotros. Por lo cual, hermanos, no podemos desmayar en la lucha. Las palabras de nuestro Señor son para animar el corazón de su iglesia. No tomamos valor de nosotros mismos. No decimos, vamos a la lucha porque me siento seguro. Vamos a la lucha porque me siento fuerte. Vamos a la lucha porque tengo las herramientas necesarias. Sin Dios, todo eso no sirve de nada. Pero con Dios, 5 piedritas y una onda pueden hacer la diferencia. Con Dios. No nos veamos entonces a nosotros mismos. Veamos a Dios y caminemos en pos de Él. O nos sucederá lo que a Pedro, cuando vio al Señor Jesucristo caminar sobre el mar de Galilea, dijo, Señor, haz que yo también pueda hacer eso. El Señor le llamó. Pero mientras Pedro vio al Señor y se aproximaba hacia Él, todo iba bien. Pero cuando Pedro comenzó a decir, ¿será que está pasando lo que está pasando? ¿Será que no estoy soñando? Entonces comenzó a ver. Y probablemente pensó que no era posible que él estuviera pisando sobre el agua y no se hundiera. Pues entonces comenzó a hundirse. Dios entonces pone el enfoque de la vista de su iglesia en Él. Porque es en Dios quien haremos proezas, no es en nosotros mismos. Y si vamos a conquistar la tierra, lo vamos a conquistar porque Dios la entrega en nuestras manos. Nuestro Señor Jesucristo dijo también eso cuando envió a su iglesia. No la envió simple y sencillamente sola y la abandonó. En Mateo 28, versículo 20, no simplemente dice vayan, sino además también dice, esperen un momento, no vayan hasta que venga el Consolador.
Por eso la obra de la iglesia comienza hasta después de Pentecostés, siendo Pentecostés el punto inaugural de la tarea misionera de la iglesia. El Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dice: me voy, pero no los dejo solos. Envió al Consolador. Nosotros no tenemos algo visible que seguir, porque ahora el Espíritu Santo que nos guía mora en nosotros. Y dijo el Señor que nos guía a toda verdad. Por eso, en el poder de Dios caminamos. Los israelitas nunca habían estado antes ahí, no estos que nacieron en Egipto. Los israelitas no conocían estas tierras, habían estado esclavizados. Muchos de ellos habían sido esclavos toda su vida. Estaban ocupados en cumplir las tareas que le eran impuestas, no tenían tiempo para sus propios planes. Ahora han de entrar a la tierra, a una tierra que no han visto, que probablemente les han contado sus padres, pero que ellos no han estado ahí parados. Todo pues les es nuevo. Los oficiales mencionaron estas palabras: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, seguid a Jehová. Así, de esta manera, amados hermanos, Dios marca el camino por donde hemos seguir. Nosotros no conocemos y podemos decirlo en muchas ocasiones: yo no sé qué hay adelante, no sé qué hay más allá. Bueno, una de las cosas en la vida es que no se repite, y todos los días en la vida hay cosas nuevas. Pero el que nos guía es el que sí conoce el camino, y no solo lo conoce, Él ha establecido todas estas cosas de acuerdo a su voluntad. Así que la dirección que nuestro Dios da, estando dirigiendo a su pueblo, nos indica, hermanos, que caminar, o nuestro caminar, es un caminar de obediencia. Y nuestros ojos no deben estar puestos ahora en un arca, en unos levitas, sino en la dirección que Dios da a través de sus oficiales. Ahora, por el contexto puede pensarse que estoy hablando de los diáconos, ancianos y pastores. No. Este es un pueblo de oficiales. Sí, son visibles ahorita porque estamos en el área eclesiástica, estamos en la celebración cúltica. Pero ustedes vienen de diferentes ámbitos, hermanos, del reino de Dios, de las parcelas diversas del reino de Dios. Y ustedes están constituidos ahí como oficiales. ¿Qué debemos hacer nosotros para conducirnos según Dios quiere, por ejemplo, en la salud? ¿A quiénes tenemos como oficiales? Y si queremos en otras áreas, ¿quiénes nos han de conducir, por ejemplo, en cómo debemos cumplir nuestros deberes cívicos en la política de nuestro país? Que se levanten los oficiales y que nos digan: de esta manera seguiremos a Jehová, y levántense para que marchemos en pos de nuestro Dios. Por eso dice el doctor Van der Waal: para que la iglesia de Jesucristo tenga un mejor impacto en el mundo, son necesarias organizaciones e instituciones cristianas, porque éstas toman los liderazgos para señalar a los hijos de Dios por donde hemos de ir en todos estos diversos ámbitos. Una segunda cosa que nos dice el texto del versículo 5. Ahora es Josué. Primero fueron los oficiales que recorrieron el campamento, ahora es Josué que se dirige a todo el pueblo.
Y dice a todo el pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo mismo habló Josué a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La santificación es un requisito para presenciar las maravillas de Dios. Dos cosas quiere decir este término, y las dos pueden ser importantes aquí. Primero, la santificación, por ejemplo, en el capítulo 19 de Éxodo, significa un evento solemne de preparación. Dios, cuando va a dar la ley a su pueblo, por medio de Moisés le dice: prepárate, porque de aquí a 3 días vamos a encontrarnos con Jehová nuestro Dios. Santifícate. Puede referirse a eso, pero también el término significa preparación. Es decir, está diciendo: prepárate, porque mañana verás las maravillas de Jehová entre vosotros. Dios muestra a su pueblo estas manifestaciones de su poder. ¿Para qué? Ya el arca del pacto está ahí. Ya el Señor ha dicho: van a ir detrás de esa arca. Por cierto, dice no tan cerca, 2000 codos, 900 metros más o menos. Si el codo mide 45 centímetros, 900 metros detrás iba a ir el pueblo. Porque si bien seguimos a Dios, Dios quería enseñarnos que no somos sino pecadores redimidos, ¿no? Y no podemos estar tan cerca de Dios en ese entonces. Ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero en este punto, ¿por qué son necesarias las maravillas? ¿O por qué Dios dice: voy a hacer portentos? Hermanos, la vida del pueblo de Dios no ha ido sino de milagro en milagro, de portento en portento. Dios ha mostrado su brazo fuerte a su pueblo. Si podemos contar la historia, el poder de Dios se manifestó claramente en Egipto. 10 eventos portentosos. Siguiendo el Mar Rojo, otro evento portentoso. ¿Cómo lo cruzaron? Por la intervención de nuestro Dios. Su andar por el desierto, el maná, las codornices, el agua, la sombra durante el día, la luz durante la noche, portento tras portento, milagro tras milagro. Pero también algo es cierto: parece que no nos bastan los milagros para afirmar nuestra fe de una vez y para siempre en el Señor. Porque apenas salieron de Egipto, murmuraron al estar frente al Mar Rojo. Apenas cruzaron el Mar Rojo, llegaron a las aguas amargas y comenzaron a murmurar una vez más. Se acabó la carne, se acabó el pan y comenzaron a murmurar otra vez. Es que así somos. Hemos recibido de Jehová bendiciones y bendiciones, y nos encontramos una vez más delante de un apremio y actuamos como si nunca hubiéramos visto a Dios actuar a favor de nosotros. Milagro tras milagro, y hemos atestiguado, hermanos, esos milagros, conociendo nuestras flaquezas, conociendo nuestras debilidades. Dios es misericordioso. Dios muestra de estas maneras inusitadas su poder para que no hubiera retraso en la marcha. Porque si este pueblo caminara en sí mismo, hermanos, daría un paso adelante y 2 atrás.
y hoy sí avanzamos y mañana no. Dios quiere asegurar sus corazones. Él ha dicho que Él va con ellos. ¿Cómo demuestra Dios que va con ellos? Mostrando, como dice Isaías, ¿se acuerdan que leímos el domingo pasado Isaías 40:26? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios quiere entonces que su pueblo vaya a la posesión de la tierra. Las demoras son producto de la vacilación. Las demoras son producto de la duda. De hecho, ya habían llegado a ese lugar una vez. ¿Por qué duraron 40 años en llegar a la tierra prometida? ¿Por qué duraron 40 años para tomar posesión de la tierra de su herencia? Por sus inseguridades, por sus dudas, por sus vacilaciones. ¿Por qué no llegamos, hermanos, a donde debemos llegar? Por nuestras vacilaciones, por nuestros temores, por nuestras dudas. Pero Dios es misericordioso y muestra su grandeza. Muestra su brazo fuerte. Hermanos, y este es uno de los principios del verdadero avivamiento. ¿Saben por qué el pueblo se mueve en acciones portentosas? Porque se da cuenta de quién está con ellos. Cuando tú ves al Dios soberano en los cielos y en la tierra, si podemos comparar, Saúl estaba estancado, Saúl no se movía, tenía varios días, Saúl y los ejércitos de Israel, varios días ahí, y varios días ahí, todas las mañanas, Goliat desafiando a los ejércitos de Jehová. ¿Por qué no se movía? No se movía por la cobardía. Pero llega un jovencito, avivado diríamos, ¿no? Con un corazón entusiasta. ¿Y de dónde partía su corazón entusiasta? ¿De dónde partía su convicción? De Dios. No era un ingenuo. Él sabía y lo dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién estaba con él. A veces nosotros actuamos como si no supiéramos quién está con nosotros. Con los labios decimos y lo repetimos: Dios es soberano. Pero en nuestra vida actuamos como si no lo fuera. Dios es Señor arriba en los cielos, abajo en la tierra. No se mueven las hojas, no caen los pajarillos, si no es la voluntad de Dios. Pero en la vida nos movemos como si no creyéramos eso. Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y esa pregunta, hermanos, me han preguntado si nosotros los presbiterianos creemos en milagros. Por supuesto que sí. Pero no en los milagros per se, sino en el Dios soberano, que es el que hace los milagros. Por supuesto que he visto milagros, hermanos. ¿Están ustedes listos para ver los milagros que Dios quiere hacer? ¿Están listos ustedes para mirar las maravillas que Dios dice que va a hacer? Prepárense, dice el Señor. Pero no vas a ver esas maravillas plantado en el mismo lugar donde estás, sino que dice el Señor: mañana cuando avances, Dios va a hacer maravillas. Cuando nos movamos, Dios hará maravillas. Cuando incursionemos en los diversos ámbitos de la tierra de Jehová, en las diferentes esferas
de la vida humana, cuando incursionemos, Dios hará maravillas. Por supuesto que no las hará si nos quedamos plantados donde estamos. Porque Jehová quiere que avancemos, que en su nombre incursionemos. Por eso dice el Señor, prepárate, santifícate, ¿sí? Conságrate, dedícate al Señor. Pero obviamente eso no quiere decir que absoluticemos la esfera eclesiástica. Tómate de Dios, tómate de su palabra, camina obedientemente. Eso es caminar en fe, y verás las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Israel, como veremos a lo largo del libro, va a haber maravillas y maravillas y maravillas. ¿Por qué tiene miedo? Vencieron a los amorreos, vencieron a los madianitas, vencieron a los reyes que estaban antes. ¿Quién les dice que no van a vencer a los reyes que están delante? Tercero, versículo 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Ahí está el arca, dice, que guía, que indica el camino que vamos a seguir. Dios dice: prepárate porque haré maravillas mañana entre vosotros. Y tercero dice: acércate para escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Lo que va adelante es un arca que anuncia que un día el Señor estará presente como ahora lo está con nosotros. Por eso es que los cristianos no tenemos un templo central, porque la iglesia es el templo de Dios. Pero ¿qué es lo que nos guía entonces? Ahora quiero señalar lo que el texto dice: acercaos. Es una invitación, porque acercarnos, buscar la palabra de Dios, es lo que nos guía, no los milagros. Luis Berkhoff habla de la fe milagrera. Él dice: la fe milagrera se sustenta en los milagros. El que su fe depende de los milagros siempre necesita estar viendo milagros. Nuestra fe no es una fe milagrera. Nuestra fe es una fe en la palabra de Dios. Por eso nos acercamos para oír. Por eso nos acercamos para saber lo que Dios quiere enseñarnos, para escuchar las palabras de Dios. Y debemos hacerlo en ese tenor que dice el Salmo 1, versículo 2. El que tiene anhelo por la palabra de Dios y se deleita, dice, de día y de noche. Pero no se trata solo, hermanos, de reunirse y leer un versículo y pasa otro y lee otro versículo y pasa un tercero y lee otro pasaje, sino escuchar la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios es para instrucción. Y el que recibe instrucción una vez, entonces, ¿qué es lo que falta? La acción. La enseñanza nos es dada para aprender, y una vez aprendido nos demanda el cumplimiento. Este pueblo no ha de ser conducido solamente por lo que ve adelante, que es Dios, o los milagros que ese Dios ha de llevar a cabo como lo promete, sino dirigido siempre por la palabra de Jehová. Es
crucial la palabra de Dios. Por eso es que no hacemos, hermanos, las Escrituras a un lado y decir, ahora vamos a hablar de milagros, o ahora vamos a esperar milagros, o ahora vamos a demandar milagros. Porque los milagros que Dios hace son milagros en el contexto de su reino. Dios no hace milagros para divertirnos. Dios no hace milagros por el mero hecho de hacer un acto portentoso, sino siempre en el adelanto de su reino, siempre para manifestar su señorío, porque también estas cosas un día serán para juzgarnos, porque viste, escuchaste y no obedeciste. Así pues, hermanos, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Significa que Él es nuestro guía, significa que esperamos en su poder y significa que aprendemos de su palabra. En la conclusión, hermanos, nuestros ojos no están puestos en Canaán, nuestros ojos están puestos en toda la creación, porque dice Romanos 8, la creación gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros pues, ¿cómo hemos de marchar en la conquista de la tierra en el nombre de nuestro Dios? Como hemos dicho, necesitamos oficiales. Necesitamos que los oficiales pasen delante del pueblo de Dios e indiquen el camino a seguir. ¿Eres un oficial que está preparado para dirigir al pueblo de Dios hacia la conquista? Cada uno ha de responder a Dios. Acerquémonos para escuchar, en una acción voluntaria y en un deseo ardiente de saber lo que Dios nos enseña. Alguien que sabía muy bien de esto, hermanos, fue Martín Lutero. Y lo plasmó maravillosamente en un himno precioso que cantamos todos. Él sabía de las batallas, él sabía de las luchas y también sabía del Dios portentoso que maravillosamente actuó en la Reforma. Todos conocemos este precioso himno. Todas las estrofas de este precioso himno son muy importantes. Cuando llegó su momento y fue conminado a retractarse de lo que decía, de lo que escribió y de lo que enseñaba, tembloroso, sin duda, se paró frente a aquellos que le inquirían y dijo: no puedo hacer más, aquí me detengo, Dios me ayude. Este hombre escribió este precioso canto: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual de él no hay en la tierra. Pero la estrofa 3 dice: aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, sí, dañarnos no podrá, porque condenado es ya por la palabra santa. Dios está con nosotros. Dios está entre nosotros. Marchemos pues en pos de nuestro Dios, que Él dará la victoria a los que con valentía le siguen hacia la conquista. Oremos. Bendito soberano Señor, te damos gracias. Ahora, Señor, no tenemos una tierra como Canaán a la cual dirigirnos. Ahora
En Cristo Jesús estás reconciliando todas las cosas, todas las naciones. Ahora envías a tu iglesia, Señor, a todas ellas, para pregonar, Señor, tu reino, para predicar tu palabra en el contexto de tu reino y llamarlo, Señor, a la obediencia. Te rogamos, bendito Padre, que tú seas con nosotros. Conoces nuestras vacilaciones, nuestras dudas, Señor, pero que éstas no triunfen en nuestra vida, sino esta palabra tuya, Señor, que nos das, esta palabra firme, esta palabra que fortalece, que tú vas con nosotros, que tú diriges a tu pueblo, que con tu brazo fuerte llevas adelante a tu pueblo y con la instrucción de tu palabra, Señor. Aquí estamos, pues, no a las riberas del río Jordán, pero aquí estamos, Señor, entendiendo a dónde nos diriges, a dónde nos envías, y tú has de prosperar, Señor, entonces la obra de nuestras manos. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Y hermanos, en respuesta a la palabra predicada, vamos a cantar el himno 354. Cristo está conmigo, qué consolación. De la parte número 15 del himnario, confianza y valor en pruebas y conflictos, con arreglos por Enrique Tudal y letra por Elisa Hewitt.